función de distribución de probabilidad, que como ustedes ya bien saben, el área bajo esta curva va a ser igual a 1. ¿Cuáles son las formas en las cuales puede ocurrir una distribución continua? Puede estar dentro de dos límites en un intervalo, puede ser menor que un límite superior o mayor que un límite inferior. ¿En qué tipo de análisis se lo aplica? Generalmente en aquellos análisis en los cuales estemos interesados en evaluar la ocurrencia de un evento en variables continuas, como pueden ser el tiempo, la masa, el peso, una longitud, y por supuesto, de manera objetiva, estos ejemplos vendrían a ser, por ejemplo, el tiempo de falla de sistemas o un grado de concentración que se tenga de un disolvente en muestras de agua fluvial, ¿no? Entonces, y acá de eventos, pero en el tiempo, no de eventos que se dan. Entonces, la variable aleatoria no va a tomar un valor puntual, va a tomar cualquier valor en el intervalo. Y esto hace que una variable aleatoria continua tenga un recorrido que es infinito y no numerable, es decir, no es puntual. Y la función de densidad que va a tener esta probabilidad, por supuesto, va a cumplir con los teoremas de la probabilidad matemática, en el sentido de que siempre es mayor o igual que 0, se la puede obtener en un intervalo definido entre dos límites, y la probabilidad desde menos infinito hasta más infinito va a ser igual a 1. Nuevamente, la densidad de probabilidad en un punto es 0, ya que solo tiene sentido en una variable continua encontrar la probabilidad dentro de un intervalo, puesto que eso va a ser un área que nosotros estemos evaluando. ¿Cuáles son las distribuciones continuas o de probabilidad continuas que tenemos? Son varias, pero las más comunes para un curso introductorio de probabilidad son las que ustedes tienen en la pantalla. Comenzamos con uniforme, tenemos la beta, la gamma, la de Weibull, todas estas utilizadas en confiabilidad, ¿no? En que un sistema tenga una vida confiable dentro de un periodo de tiempo. La normal, que es la más utilizada y es en esta en la que nos vamos a concentrar. Una variación de la normal viene a ser la t-student y otras dos variaciones vienen a ser la chi cuadrado y la f Fisher. Estas dos principalmente orientadas al análisis de la desviación estándar. ¿Cuál es la distribución continua uniforme? Bueno, la distribución continua uniforme es aquella que puede tomar la misma probabilidad dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces, los eventos en los cuales la variable aleatoria asume valores en un intervalo finito y además se encuentran distribuidos de manera uniforme. ¿Qué significa eso? Significa, fíjense, es una variable continua, no es una puntual, porque también hay una distribución uniforme discreta. Cualquier intervalo dentro de estos límites va a tener la misma probabilidad de ocurrencia. Pero ya hemos dicho, no estamos hablando acá de valores puntuales, sino de un intervalo. Entonces, la probabilidad de un suceso depende exclusivamente de la amplitud del intervalo considerado y no de su posición en el campo de la variable. Es decir, no depende de dónde se encuentra, sino del intervalo que nosotros estemos considerando entre dos límites. ¿De acuerdo? Entonces, su función de densidad viene dada por esta función, que es 1 dividido entre b menos a, donde b es el límite superior y a el límite inferior, y la función de densidad acumulada prácticamente viene a ser la misma ecuación. Ya habíamos visto que por encima del límite superior siempre la función de densidad acumulada es igual a 1. ¿Cómo nosotros obtenemos esto? Bien, fíjense, si nosotros integramos la función de densidad, de probabilidad, y obtenemos la función de densidad acumulada, lo que nos va a dar es una lectura punto a punto del área encerrada bajo la curva. Por ejemplo, para hacerlo fácil, si queremos encontrar la probabilidad en B, ¿sí? Tendría que ser el área desde A hasta B. Ustedes obviamente ya saben que eso es igual a 1. Si se emplean los valores en la ecuación, vamos a tener B menos A dividido entre B menos A, que es igual a 1. ¿No? Entonces, esa función de densidad lo que nos está haciendo es la lectura directa del área encerrada desde el límite inferior hasta un límite superior que nosotros definamos.
Sus características más importantes vienen dadas por la esperanza matemática, que va a ser igual al promedio del límite inferior y el límite superior, y la varianza, que va a ser igual al límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior elevado al cuadrado dividido entre 12. ¿Dónde se utiliza esta distribución? Se lo utiliza generalmente en aquellos experimentos donde se tendría un comportamiento similar o una probabilidad de ocurrencia similar a cada resultado que obtengamos. Ejemplo, la llegada de un bus a una estación definida. Eso es, por ejemplo, lo que se tiene con el Pumacatari, ¿no? Porque ellos tienen bien definidos sus puntos de llegada y de partida. Entonces, si nos damos un intervalo de tiempo de más o menos 5 minutos alrededor de un tiempo promedio de llegada, los buses tendrían que estar llegando con igual probabilidad dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, lo utilizan ese tipo de asignaciones o en cualquier sistema en el cual podamos asumir que se va a dar una misma probabilidad de ocurrencia de un determinado evento. Otra distribución que tenemos es la distribución triangular, que es utilizada en economía y tiene 3 parámetros: un límite inferior, la moda y un límite superior, ¿no? Entonces, como tenemos esos 3 parámetros, lo que vamos a tener va a ser una función de forma triangular. ¿Y dónde se la utiliza? Les decía, en economía, en problemas en los cuales se conocen muy pocos o ningún dato. Entonces, lo que se ha obtenido, por ejemplo, de lo que significan los sueldos que se tienen en Bolivia, tendríamos un sueldo mínimo, un sueldo máximo y lo que gana la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, en base a esta función de probabilidad, acá tenemos la función de densidad, F minúscula, nosotros podemos determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia dentro de un intervalo, ya sea integrando o evaluando la función de densidad acumulada hasta un punto determinado, ¿no? ¿Cuál sería el área encerrada? Mientras que acá integramos, acá hacemos una lectura directa. ¿De acuerdo? Sus características más importantes son las que ustedes ven en la pantalla: la esperanza matemática, la mediana y su varianza, ¿no? Entonces ahí tenemos su grado de dispersión y su valor promedio. ¿Cuáles son las que nosotros más interesarían? Pues a partir de la distribución uniforme, también lo que nos van a interesar van a ser las distribuciones exponenciales, ¿no? Y acá tenemos la genérica, que viene a ser la distribución gamma, que es una distribución de probabilidad continua que tiene 2 parámetros, alfa y beta, algunos lo llaman así, y otros alfa y rho, o lambda, perdón, donde A significa el evento que ocurra, el evento alfa que ocurre en una distribución de Poisson, y el parámetro promedio de ocurrencia en la misma distribución de Poisson, ¿sí? ¿Esto para qué se lo utiliza? Para calcular la probabilidad de duración de partes eléctricas o electrónicas, ¿sí? También mecánicas, que pueden tener tiempos de vida muy cortas, y muchos tienen vidas cercanas al promedio. No se olviden el promedio de Poisson, y muy pocas vidas bastante largas, ¿no? Entonces, estas son distribuciones que se les utiliza, por ejemplo, en la confiabilidad del mantenimiento o el análisis de confiabilidad en el mantenimiento. Otros ejemplos de su utilización son llegada de aviones a un aeropuerto. Fíjense, estamos hablando de eventos por unidad de medida, ¿no? Teoría de colas, lo que hacemos en los bancos, ¿no? Cómo se van acumulando las personas. Problemas de tráfico en líneas telefónicas y problemas de teoría de la confiabilidad, lo que les he dicho para el mantenimiento. Esta distribución tiene esta función de distribución. Estos son sus 2 parámetros principales. Alfa es la ocurrencia del evento y beta también es similar a lambda, ¿ya? Bueno, como hemos visto, el área encerrada bajo la curva siempre va a ser igual a 1. Ahora, dependiendo de esos parámetros, el número de eventos que se den y, por supuesto, el promedio de ocurrencia, de acuerdo a una distribución de Poisson, vamos a tener diferentes tipos de curvas. Y la más sencilla va a ser aquella que siga un comportamiento exponencial. Y esa es la distribución exponencial. Entonces, es un caso especial de la distribución gamma, que se presenta cuando alfa, el número de eventos, ¿no? El evento último que ocurre, es igual a 1,
Entonces, esta distribución viene a ser algo así como la inversa de la distribución exponencial. Y su característica, su función de distribución viene dada por esta función, en la cual tenemos lambda, que nos multiplica a e a la menos lambda por x. Y su función de densidad, es decir, el área encerrada bajo la curva, obteniendo la integral, va a estar dada por esta función de densidad acumulada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial? Mientras la distribución de Poisson calcula el número de eventos sobre alguna área de oportunidad o sobre alguna unidad de medida, la distribución exponencial mide el paso del tiempo. Ajá. Entonces, con Poisson lo que calculábamos era cuál es la probabilidad de que ocurran 15 eventos, ¿no es verdad? Si ustedes recuerdan los ejercicios que hemos resuelto el lunes. Que se hagan 15 llamadas, que lleguen 15 pacientes, etc. Acá lo que nos mide es cuál es la probabilidad de que lleguen 15 pacientes en un determinado espacio de tiempo. Como ven, hemos invertido la ecuación. Si el número de eventos tiene una distribución de Poisson, el lapso entre los eventos estará distribuido exponencialmente. Esa es la forma en la cual se aplica. Y su aplicación es distribuir procesos en los que nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre un determinado evento, ¿no? Mientras acá era la probabilidad de que ocurra un evento, con la distribución exponencial lo que buscamos es el tiempo para que ocurra ese evento. Al igual que la distribución de Poisson, la distribución exponencial carece de memoria. ¿Qué significa eso de que carece de memoria? Que lo que ha sucedido en el pasado no influye sobre los eventos a futuro. Es decir, si ayer hemos recibido, por decir, 5 llamadas por minuto, ¿ya? En promedio, no significa que hoy día vayamos a recibir esa cantidad de llamadas, aunque existe un promedio sobre el cual nosotros basemos nuestro análisis. Su gráfica, entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del valor de lambda, es decir, del tiempo que ocurre entre eventos, ¿ya? Y como ven, mientras más alto sea lambda, más empinada viene a ser la función, pero todas son funciones exponenciales. Veamos un ejemplo de aplicación. En una tienda de departamentos, el tiempo promedio de espera para ser atendido en caja al pagar es de 7 minutos. Entonces, determina la probabilidad de que un cliente espere menos de 4 minutos y un cliente espere más de 9 minutos. Entonces, como esto es 7 minutos, lambda, ¿qué tendría que ser? 1 dividido entre 7. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que utilizamos en Poisson. Por lo tanto, acá reemplazamos una función de densidad acumulada. ¿Sí? No tenemos que estar integrando. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que si es que el promedio de atención es de 7 minutos, una persona, si va a esperar menos de 4 minutos, va a ser de 43,52% su probabilidad. Y que espere más de 9 minutos es de 27,64%. Entonces, para que quede claro, acá estamos midiendo el tiempo que transcurre entre eventos. Y lo segundo, a pesar de que existe un tiempo promedio de espera, una persona podría esperar mucho más tiempo de ese promedio. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve esto? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de colas en un banco, esto debería servirnos para saber cuántos cajeros deberían ser asignados y dar una mejor atención. Cosa que no ocurre, ¿no es verdad? Porque acá lo que no nos interesa el tiempo, lo que nos interesa es gastar menos dinero. Entonces, y a nosotros como usuarios tampoco nos interesa el tiempo. Entonces, esto nos serviría para optimizar ese servicio. Lo mismo, si es que hablamos de la llegada de aviones, ¿para qué nos serviría esta probabilidad? Para dimensionar la capacidad de un aeropuerto. Es muy similar al problema o al ejercicio que habíamos resuelto con Poisson en la clase pasada, donde decíamos que llegaban en promedio 10 tanques cisterna, ¿no es verdad? Sí, y veíamos cuál era la probabilidad, no, 15 tanques cisterna. Y después, en promedio, y después nos decían cuál era la probabilidad de que llegaran más de 15. Y habíamos obtenido que esa probabilidad era del 5%. Entonces,
con eso nos sirve para dar una capacidad y no tener problemas de congestiones. Lo mismo en centrales telefónicas. Otra variación de la distribución gamma viene a ser la distribución Weibull, ¿sí? Esa distribución está claramente orientada a lo que es confiabilidad, ¿ya? Es utilizada como modelo para situaciones del tiempo falla, ¿no? Confiabilidad. ¿Cuánto tiempo antes de que se presente una falla? Con el objetivo de lograr una amplia variedad de componentes mecánicos y eléctricos y que funcionen adecuadamente. Esta probabilidad es utilizada, por ejemplo, en la fabricación de vehículos. Entonces, cuando ustedes les dicen que la garantía les da para, ¿cuántos? 100.000 kilómetros, si no me equivoco, ¿no? O un año, algo así. Entonces, lo que ellos están jugando es con la probabilidad de ocurrencia de una falla. Los vehículos están tan bien diseñados y fabricados que el que se presente una falla es prácticamente cero. Por eso es que ellos, con fines de mercadeo, te ofrecen darte una garantía por ese tiempo. ¿Qué ocurre después de los 100.000 kilómetros? Después de los 100.000 kilómetros puede fallar todo el vehículo. Cosa poco probable, ¿no? Pero puede fallar todo el vehículo. Pero hasta los 100.000 no debería fallar nada. Entonces pónganse a pensar, la probabilidad no es absoluta, sabemos, nos pueden fallar, pero ellos venden, por decirles, 10.000 vehículos y apenas fallan 10. Entonces vale la pena, ¿no?, ofrecer esa garantía de mantenimiento gratuita. Bien, esto es entonces donde se utiliza como Weibull. Por si acaso, esto no es un análisis independiente. Esto va en dependencia al diseño y al uso de los materiales adecuados en la fabricación de las partes del automóvil y, por supuesto, en el ensamblado. ¿Ya? Otra variación es la distribución beta, que se utiliza para representar variables físicas cuyos valores se encuentran acotados por un intervalo de longitud finita y para encontrar ciertas cantidades que se componen como límites de tolerancia. Pucha, ¿qué quieren decir con esto? Así como también en la estadística bayesiana. ¿Esto dónde se utiliza? Esta distribución, jóvenes, se lo utiliza generalmente en problemas de probabilidad condicional. Por eso el teorema de Bayes y el teorema bayesiano, ¿sí? Entonces, esto ya viene a ser un análisis mucho más avanzado de lo que significa una probabilidad condicional. Bueno, estas son entonces descripciones bastante someras de lo que significan las distribuciones más utilizadas. Pues hemos visto que hay distribuciones muy prácticas, como la distribución uniforme, y hay otras que son orientadas a especializaciones, como por ejemplo la distribución de Weibull o la distribución de gamma, que generalmente están dadas para eventos de confiabilidad o eventos que puedan ocurrir en determinados espacios de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la de gamma, para que habíamos dicho que nos sirve, o la exponencial, para ver el diseño de capacidades en algunas estaciones, capacidades en estaciones de telefonía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de llamadas que pueden manejar, etcétera? Entonces, para eso nos sirve. En términos generales, a nosotros la distribución que nos va a interesar va a ser la distribución normal, ¿sí? Y esta viene a ser prácticamente la distribución maestra a la cual recurren todos aquellos que quieran utilizar la probabilidad como una base de análisis, ¿sí? La distribución normal, entonces, o distribución de Gauss o gaussiana, es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia es utilizada. Sus características es que tiene una forma de campana, es decir, que es simétrica respecto a un valor promedio, tal como lo ven en este gráfico, ¿sí? Y generalmente, cuando no tenemos mucho conocimiento de las otras distribuciones, es a la distribución a la cual recurrimos como referencia para evaluar la probabilidad de ocurrencia de algunos eventos. Y los eventos que nosotros generalmente vamos a querer evaluar van a ser, por ejemplo, los caracteres morfológicos de individuos, como ser pesos, ¿no?, estaturas, diámetros, volúmenes, etc. Entonces, acá nos va a dar
por ejemplo, para una persona, cuál vendría a ser el peso promedio, ¿ya? Y sobre el cual podríamos generalizar en qué características, entre qué valores nuestros pesos podrían caer. Caracteres fisiológicos, ¿no? Efecto de una misma dosis de un fármaco. A ver, por ejemplo, en promedio, un antigripal, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser el efecto que tendría sobre una persona? ¿No? Por eso es que una de las recomendaciones que se tiene con los medicamentos es que hay que tener mucha atención con los niños, porque los niños no tienen las características fisiológicas de las personas mayores. Entonces, esas dosis de esos medicamentos estandarizados pueden causar efectos no deseables en menores de edad, ¿no? Por eso la recomendación. Sociológicos, consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, ¿no? Entonces acá podemos ver cuáles son las tendencias de gustos que se tiene de las personas, podemos ver cuál es el gusto que se tiene por algunas comidas, o también la distribución de puntos respecto de un valor promedio. Caracteres psicológicos, sí. El cociente intelectual, el grado de adaptación, el grado de neuricidad que podría tener una persona, ¿no? Y desde un punto de vista ya más técnico, vendría a ser la teoría de errores. Que esto ustedes lo han aplicado en física, sí, ¿no? En sus laboratorios. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que se sigue una distribución normal? Se dice que se sigue una distribución aleatoria continua como una función normal cuando el comportamiento de los eventos tiende a seguir esta ecuación, en la cual hay dos características bien importantes, o dos parámetros: la media y la desviación típica o la desviación estándar. Que por supuesto ya sabemos que eso es sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, es importante ver que los únicos parámetros necesarios, porque todos los demás son constantes, van a ser la desviación estándar y el promedio de desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces, con esos dos valores, lo que nosotros vamos a poder hacer es graficar, ¿sí?, la curva de la distribución normal, en la cual vamos a tener las siguientes características. A ver, fíjense, la curva va a estar centrada sobre el valor promedio. Como es una curva que prácticamente todos los valores están concentrados en este valor, vamos a tener que la moda, la media y la mediana coinciden en el mismo valor, ¿sí? Y va a ser simétrica en lo que significa sus dispersiones alrededor de ese valor promedio. Y los puntos de inflexión, esto es lo interesante. El primer punto de inflexión que se va a dar va a ser en una desviación estándar. Entonces, esas son las características más interesantes que tiene esta distribución, ¿no? Además de ser perfectamente simétrica, empiezan a darse esos puntos de inflexión cuando cambia la curvatura en las desviaciones estándar. Y algo que también es importante, no importa cuán dispersos estén los datos o cuán concentrados, si se sigue una distribución normal, la curva va a ser simétrica, con la única diferencia es que mientras más dispersos estén los datos, la curva va a ser más chata, más aplanada, platicúrtica, ¿no? Y mientras más concentrados estén los datos, estos van a estar concentrados alrededor de un valor medio. Y no importa cuán aplanada o cuán esbelta sea la curva, los puntos de inflexión siempre se van a dar en más o menos una desviación estándar. Y por supuesto, el área encerrada va a ser siempre igual a 1. La única diferencia es el grado de dispersión que vamos a tener de los valores. ¿De acuerdo? Ahora bien, la distribución normal estándar con la que generalmente se trabaja va a estar centrada en 0, porque sabemos que la desviación estándar puede ser por encima o por debajo, ¿verdad? Entonces, esta es la distribución normal estandarizada, es decir, que está centrada en 0 y que tiene una desviación estándar igual a 1. Ahora bien, en la vida real, si suponemos que todos los eventos o la mayoría de los eventos siguieran una distribución normal, esta distribución normal no necesariamente va a estar centrada en 0. Puede estar centrada en 50 o en 100 o en cualquier otro valor.
Asimismo, sus desviaciones estándar no necesariamente van a ser igual a 1, ¿no? Pueden ser mayores que 1, nunca pueden ser menores que 0, ¿no? Pero siempre mayores que 1. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos obtener o realizar el análisis de estas distribuciones normales que no están centradas en 0? Entonces, para que nosotros podamos hacer ese análisis, debemos entender dos cosas. Que la media puede tener un factor de traslación. O sea, no siempre tiene que estar centrada en 0. También puede estar centrada en un valor negativo, por si acaso. La desviación estándar es la que es positiva. Y la desviación típica es un factor de escala o grado de dispersión. Bueno, eso lo sabemos muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer nuestro análisis? Para hacer nuestro análisis, lo que generalmente vamos a hacer es referenciar nuestras distribuciones normales a la distribución normal estandarizada, es decir, aquella que está centrada en 0. Y para hacer ese análisis, lo único que vamos a necesitar es esto, la transformada z, que va a ser igual a x menos mu, este es un parámetro de la distribución, todo eso dividido entre la desviación estándar. Entonces, en base a este parámetro, nosotros vamos a, escuchen bien la palabra, normalizar nuestra ecuación o nuestra distribución de probabilidad. ¿Y qué significa normalizar? Que en base a esa función, lo que vamos a hacer es referenciar cualquier distribución que esté desfasada, que no esté centrada en 0, y que tenga una desviación estándar diferente de 1, a la distribución estándar, que es aquella que está centrada en 0 y con una desviación estándar de 1. ¿De acuerdo? Y acá viene lo interesante, que esa distribución normal, fíjense, va a tener su punto de inflexión en más o menos una desviación estándar cuando cubra el 68% del área. En más o menos 2 veces la desviación estándar, ¿sí? Cuando cubra el 95% del área. Y en 2.5, para algunos autores, para otros es 3 veces la desviación estándar, nos va a cubrir el 99% del área. Y esas son características bien importantes, ¿no? Porque nosotros con esto vamos a querer saber cuál es la probabilidad de que exista una gran concentración de datos. Eso sabemos que va a estar en 2 veces sigma. Y prácticamente la totalidad en 2,5 sigma. ¿De acuerdo? Ahora fíjense algo interesante. En esta curva, en 2 sigma, tenemos el 95%. Y en esta otra curva tenemos también en 2 sigma el 95%. La gran diferencia, ¿cuál es? Que en la curva celeste los valores se encuentran mucho más concentrados alrededor del valor promedio. Mientras que con la curva azul los valores se encuentran mucho más dispersos. Pero siempre entre más o menos 2 sigma. ¿Sí? Característica muy importante, grado de dispersión que se tendrían de los valores. Muy bien, entonces, en base a esa distribución normal, que la vamos a transformar mediante la transformada z, así se llama esta función, nosotros vamos a referenciarnos a la distribución normal estándar o tipificada en base a ese parámetro. Y vamos a poder calcular las probabilidades de ocurrencia, es decir, el área encerrada dentro de esta curva, sin importar cuál sea el promedio que tenga nuestra curva y cuál sea su desviación estándar. Y siempre nos vamos a referenciar a la distribución tipificada o estandarizada. Con eso entonces nosotros vamos a poder encontrar cuál es el área encerrada bajo la curva entre dos diferentes límites, pueden ser por encima de 0, por debajo de 0, etc. Y saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento. Y esos son los valores que nosotros vamos a encontrar en las tablas. Muy bien, dicho eso entonces, vamos a dejar para la siguiente semana la forma en la cual
aplicamos la distribución normal en eventos que siguen ese tipo de distribución. Consultas que tengan, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro lo que hemos visto? Sí, ingeniero, está todo claro. Perfecto, me alegro. Entonces, la próxima clase vamos a repasar estos ejemplos y ustedes van a trabajar con la aplicación, ¿de acuerdo? Para encontrar esas probabilidades. Entonces, no se olviden, como última referencia. No importa cuál sea el evento que nosotros estemos analizando, pero que hay una condición especial. Ese evento debe seguir una distribución normal. Si siguiera otra distribución, como son la distribución de Weibull o la distribución uniforme, tendremos que aplicar las ecuaciones que corresponden. Entonces, de ahí partimos, de que debe ser una distribución normal. Y no importa cuál sea su grado de dispersión, nosotros vamos a referenciarla siempre a la distribución normal, estandarizada, centrada en 0 y con desviación estándar igual a 1. Para esa distribución es que encontramos las tablas y la misma aplicación trabaja en base a ese valor referencial. Bueno, dicho eso entonces, la próxima clase vamos a practicar los ejemplos que tenemos y vamos a avanzar el teorema del límite central, que ese es un teorema muy importante en probabilidad y en estadística. Si no tienen consultas entonces, nos veríamos el día lunes. ¿Está bien?